Los acompañamos. De inmediato establecemos una comunicación con Javier Yaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, del INPE, porque se ha realizado un mega operativo en los penales. Y queremos saber, señor Yaque Moya, buenos días, bienvenido, ¿cuáles son los resultados? Buen día, Joana. Sí, anoche se hizo el tercer mega operativo simultáneo de revisión de ambientes en celdas a nivel nacional. Inició a las 10 de la noche y tenemos el siguiente resultado. Se han hallado 22 teléfonos celulares, también baterías, 10 cargadores de celulares. Bueno, lo principal para nosotros son los celulares, asimismo envoltorios de droga, algunos paquetes de droga también, y los famosos líquidos fermentados, chicha canera, también 212 litros. Eso es básicamente, Joana. Participaron, por primera vez hemos contado con el gran apoyo de la Policía Nacional. En este tercer mega operativo hemos tenido casi 4.000 miembros de la Policía Nacional, 1.567 miembros del INPE y 121 fiscales. En los anteriores megaoperativos, como dije, este es el tercero. En el primero solo lo hizo el INPE. En el segundo participamos con la Policía Nacional y el Ministerio Público, pero aquella vez en el segundo megaoperativo participaron nuestros aliados de la policía en 10 penales. En esta oportunidad la policía nos ha apoyado en los 67 penales donde se ha llevado a cabo este operativo. Señor Yaque, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Villarreal. ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, uno se pregunta, ¿qué ha pasado con la seguridad en los penales? ¿Por qué estos reclusos tenían los teléfonos celulares, los cargadores de batería, también la droga? Y si es que hay indicios de que a través de estos teléfonos celulares los reclusos, los cabecillas de organizaciones criminales habrían podido dirigir, por ejemplo, actos de secuestro o extorsiones en nuestro país. Todavía no tenemos esa información, señor Villarreal. Estos celulares son puestos a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público, quienes se encargan de verificar el contenido de los mismos y seguramente de haber algún indicio de que se haya cometido algún hecho delictivo desde los penales, no lo darán a conocer. ¿Qué pasó con el control en esos penales? ¿Por qué llegan estos celulares dentro de los penales? La droga también, por supuesto. Sí, tenemos esta cantidad de celulares que hemos hallado a nivel nacional. Nosotros, como siempre hemos señalado, también no negamos que a veces se nos vulnere la seguridad de los penales, pero para eso son estos megaoperativos u operativos ordinarios también, para hallar los objetos prohibidos, retirarlos. Hay diferentes modalidades que poco a poco iremos determinándolas para evitar que ingresen este tipo de equipos. Realmente el INPE, el Ministerio de Justicia, vienen haciendo todos los esfuerzos para lograr que esa puerta cada vez sea más óptima. En ello estamos, Villarreal. Poco a poco los penales también tendrán que irse equipando para que el equipamiento nos permita señalar que hay menos vulnerabilidad en nuestros establecimientos. A ver, señor Yaque, yo quería preguntarle acerca también, esto lo que nos dices dentro de los penales, ¿qué pasa un poco con los, digamos, cercos o niveles de seguridad en el perímetro de los penales? Y voy además a recordar el asesinato de la abogada Fanny Flor Hernández en Chincha, que se dijo, o por lo menos la información que se tenía, era que se habían burlado los niveles de seguridad en las primeras barreras. No, el lamentable asesinato de la colega ocurrió en la parte externa del penal cuando iban a ingresar a una distancia de 100 o 150 metros, un poco más quizás. Este hecho lamentable ya está siendo esclarecido por nuestra Policía Nacional. Créame, Joana, después de muchos años
ocurre que un crimen de esta naturaleza no quedará impune. La eficiencia de la policía en este acto ya quedó acreditada, seguramente próximamente señalarán los resultados. El autor de este hecho de sangre ha sido detenido hace unos días. Están en plena investigación y Claro, estamos pero atentos. ¿cómo se va a reforzar, no? Estas barreras o repito, ¿no? Correcto. El cerco para poder llegar a los penales, porque muchas veces también, señor Jaque Moya, hemos recibido las comunicaciones, las llamadas, lo sabemos, de las personas que tienen viviendas cercanas a penales y dicen, no entendemos cómo nosotros, por ejemplo, tenemos incluso hasta aquí el tema del problema de los bloqueadores de celulares y dentro de los penales no pasa absolutamente nada. No, dentro de los penales donde están instalados los bloqueadores, sí pasa algo, que están bloqueadas las llamadas, pero como también hemos señalado, estas llamadas no se logran hasta ahora bloquear al 100%. Hemos indicado que si antes de los penales salían 100 llamadas, este bloqueo ahora es al 95, 97%. Por supuesto que la empresa poco a poco irá afinando para que ese 3% o 5% de vacío cada vez se disminuya más, y ese pequeño espacio lamentablemente es utilizado por algunos malos internos para llevar a cabo estas llamadas telefónicas, ya sea con fines delictivos u otros. Señor Jaque, justamente ante el hecho al que le hacía referencia Joana, ¿no?, la muerte de una abogada en el penal de Chincha, el ministro del Interior propuso que sea la policía quien asuma el control de los penales, ¿no?, y que de esta manera las extorsiones realizadas desde las cárceles, ¿no?, disminuirían. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Anoche hemos estado con el señor ministro del Interior, nuestro señor ministro de Justicia también, quienes han participado en este operativo en el penal de Lurigancho. Lo que el señor ministro del Interior dijo claramente fue que era necesario tener el control en los establecimientos penales, para lo cual hay que mantener un control territorial. Es necesario ingresar a los penales para tener el control territorial. Y eso es lo que se ha hecho anoche, con la Policía Nacional ingresando a 67 penales, se mantiene el control territorial en determinado espacio, en determinado momento. Claro, pero ha sido en esta requisa, ¿cierto? Sí, pero yo me refiero a una medida ya más permanente, que sea la policía la que asuma el control. Por eso le preguntaba si usted estaba de acuerdo con esta propuesta o no. Una vez más, el señor ministro del Interior lo que dijo era control territorial, que implica ingresar, se tiene el control territorial, se opera como hemos hecho anoche y luego se retira. Desde nuestra mirada, y como bien ha dicho el señor ministro también, se malinterpretó como que este control territorial iba a ser de manera permanente. Ese no fue el mensaje del señor ministro. El mensaje es llevar a cabo operativos como los de anoche, que por primera vez a nivel nacional ha ingresado también la Policía Nacional a los penales, colaborando con nosotros en estas revisiones de ambientes, y luego se han retirado, terminado el control territorial. Es decir, se van a intensificar estos megaoperativos. Exactamente, Joana. Este apoyo con la policía será cada vez más intenso, porque también así lo hemos señalado anoche y lo ha señalado el señor ministro de Justicia. El crimen no nos va a ganar, nosotros lo venceremos con diversas medidas, porque creemos que esa es la manera, trabajar juntos, todos y el Estado, diciéndole al ciudadano, acá están las instituciones, de manera conjunta para poco a poco vencer al crimen. ¿Y qué medidas concretas, específicas, en 2 palabras, por favor, se van a tomar a partir de ahora para evitar que ingresen los celulares a los penales? Porque eso está fallando definitivamente. Sí, Villarreal, nos viene fallando lamentablemente, como señalé hace unos momentos, nos vulneran la seguridad. Es por eso que el Ministerio de Justicia está tramitando ante el Ministerio de Economía los recursos para que el próximo año logremos optimizar este control electrónico en algunos penales. Tiene un costo, somos conscientes que en el país hay diversas prioridades, pero también estamos seguros
que el MEF destinará algunos recursos para equipar, ya sea con rayos X, con bodycam. Cada máquina de bodycam vale 1 millón de soles y eso poco a poco nos permitirá en cada penal donde se instale evitar esta vulnerabilidad. ¿Se tiene pensado, señor Yaquemoya, implementar, digamos, algún tipo de medida de seguridad extra a la que me imagino ya mantienen en estos momentos para directores y trabajadores de los distintos penales, trabajadores carcelarios, porque ellos también reciben amenazas? Sí, ya hemos coordinado con la Policía Nacional, quienes están enviando dotaciones de la policía que están de servicio a inmediaciones de los penales. Al momento del ingreso va a haber un control, un patrullaje un poco más intenso en los establecimientos penales y también en aquellos lugares donde sea necesario. Esta situación de alerta no es en todos los establecimientos penales, ha ocurrido en Chincha, lo que ya sabemos, pero poco a poco ese penal logrará la tranquilidad que todos los ciudadanos chinchanos requieren. Créame, hemos hecho un traslado hace 2 días de los que están relacionados con el asesinato de la colega. También trasladaremos a todos aquellos que se involucran con actos criminales y poco a poco iremos tranquilizando los penales. Estas medidas serán, como hemos señalado, cada vez más intensas y las vamos a hacer públicas. Nada tenemos que ocultar. Cuando nos vulneran, lo hacemos conocer a ustedes y cuando logramos éxitos, también. Muy bien. Don Javier Yaquemoya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, muchas gracias por sus declaraciones aquí en la rotativa del aire de RPP. Muy buenos días. Buen día. Muy amable.